¿qué nos depara la vida a los argentinos? ¿Por qué hace tanto tiempo que estamos así y no podemos salir? Y queremos hablar con alguien de la política importante, ¿sí? Y es Jorge Macri en este caso, que nos atiende, que es ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Gustavo, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Bueno, usted como ciudadano, más allá de político, debe tener las mismas preocupaciones que nosotros, ¿no? Uno arranca el día con muchos temas y se pregunta ¿hasta cuándo, no? Sí, la verdad que además, obviamente preocupado y ocupado como funcionario, que es lo que tenemos que hacer. Recién pasé hace algunos minutos por estos lugares que ahora ya están cortados, veía la gente llegando para la marcha y la manifestación, la presencia de la policía de la ciudad, la única presencia de seguridad en toda la zona de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y evidentemente el gobierno nacional no cumplió con su compromiso, porque hace solo una semana más o menos el ministro de Desarrollo Social, a quien quiero y respeto, que es Juanchi Zabaleta, dijo que el gobierno nacional no iba a permitir que los ciudadanos que iban a trabajar fueran rehenes de las marchas, ¿no? Y para eso tendría que haber habido presencia de las fuerzas de seguridad provinciales, de las nacionales, evitando que toda esa gente llegue masivamente desde el conurbano, ayudándonos en la Ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva vienen a manifestarse acá porque está el Ministerio de Desarrollo Social, claro, que es quien de Nación, que es quien tiene que darle una respuesta. Y la verdad que muy preocupado, y yo no dejo de encontrar, y casi como signo de pregunta, un vínculo entre lo que pasó ayer con esta medida judicial muy rara respecto que se tomó respecto al tema del sistema de reconocimiento facial, identificación facial para la gente que tiene antecedentes, con esta marcha, ¿no? Yo me preguntaría, ¿es justo casualidad que un juez haga una ensalada entre lo que es el RENAPER y el CONARC, que es el sistema de reincidencia, de búsqueda de delincuentes en todo el país, que es la única base de datos que utiliza el sistema de reconocimiento? No se usa la del RENAPER, y porque ve el juez en el RENAPER, donde se han cargado datos y búsquedas hasta para los pases en plena pandemia, algunas personas públicas, el juez inhabilita el funcionamiento del sistema de detección o de búsqueda de delincuentes vía detección facial. ¿Es casualidad? No sé, lo dejo como pregunta. Y nos pasa que nos acostumbramos a las marchas, a la inflación, a la crisis, naturalizamos lo malo, y queremos saber, cómo sigue esto. Vemos al presidente con la vicepresidenta enojados, muchas internas en el oficialismo, y también algunas en la oposición, ¿no? Críticas entre ustedes. ¿Cómo ve el futuro? Yo veo el presente con mucha preocupación, porque es cierto que tal vez en nuestro espacio político hay distintos puntos de vista, pero nunca, en ningún caso, esos puntos de vista nos paralizan la gestión. O sea, puede haber distintas miradas dentro de nuestro espacio juntos en ciudad respecto de qué hacer con algo, pero después cuando se gobierna, y lo mismo puede pasar en los municipios como Vicente López o Lanús, o 3 de Febrero, o en provincias como Mendoza o Jujuy o Corrientes. Quiero decir, puntos de vista distintos dentro de un espacio político no es grave que haya. El problema es cuando eso se transforma en una discusión pública que paraliza la gestión. Y yo veo un gobierno nacional paralizado en las discusiones, sin darle respuesta. Entonces, uno dice hay que ir para la izquierda, el otro dice hay que ir para la derecha, y hacia el único lugar donde vamos es hacia la inflación, al no crecimiento, a la incertidumbre, la falta de inversión. Entonces el problema, insisto, no es si hay distintos puntos de vista. El problema es que en el gobierno nacional los distintos puntos de vista han generado una inacción y una falta de gobierno preocupante, y cada día estamos peor en todos los frentes. Y falta un año y medio todavía. Y eso me preocupa. Falta un año y medio, o tienen un año y medio para corregir. Hay dos maneras de mirarlo, ¿no? Si uno dice, no van a cambiar más, y bueno, estamos fritos porque falta un año y medio. Si están
con ganas de corregir, cambiar y gobernar con algún rumbo, alguna certeza, bueno, tiene 1 año y medio para hacerlo. Macri, buen día. Rosario Ayardí te saluda. Y te consulto, sobre todo volviendo a los cortes, hablabas de la Policía Federal y bonaerense que no actuaron hoy para impedir que lleguen masivamente manifestantes. Lo cierto es que también tenés un límite, no podés detener a quien circula, incluso a quien se manifiesta, sí, después podés evitar los cortes. Ahora ya hay cortes en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál va a ser la actitud hoy de la policía de la ciudad con respecto a estos cortes? Nosotros fuimos muy claros. Si la manifestación es muy grande, muy masiva, no nos alcanzan todos los policías que tenemos para poder frenarla. Por eso digo, si hubiera habido una voluntad del gobierno nacional de evitar cortes hoy, las fuerzas federales deberían de haber estado en zona, coordinando con las de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra voluntad es hacer respetar la ley, que se pueda circular, que es lo mismo que dijo el ministro Juanchi Zabaleta la semana pasada. Ahora, nosotros la policía en la zona la tenemos. El gobierno nacional, ¿dónde la tiene la policía? Y con respecto, vos hablabas de la causa de los datos biométricos, sí. Te pregunto porque hay algunas inconsistencias o hay algunas aclaraciones que quizás se tienen que hacer porque aparecen en esta migración que quizás es irregular de datos biométricos personajes políticos como el presidente, la vicepresidenta, periodistas. No. Bien. No. Los datos biométricos solamente usan la base de datos del CONARC. No tiene nada que ver con la del RENAPER. La del RENAPER se consulta por distintos organismos, por distintas razones, e insisto, si en pandemia vos te detenían para chequear, con los controles que había, te detenían al ingreso a la ciudad, o para salir a la ciudad, o entrar a un municipio, o en el interior de la provincia, y chequeaban tus datos, esa consulta se hace al RENAPER. El RENAPER tiene consultas desde distintos organismos donde podemos estar cualquiera de nosotros. Ahora, el sistema de datos biométricos no usa esa base. No tiene nada que ver con esa base. El sistema de datos biométricos usa la base del CONARC, que es el sistema de búsqueda y detección de delincuentes prófugos o con antecedentes o pedido de captura. Eso nos permitió desde el inicio detener a más de 2.000 delincuentes, violadores, asesinos en la Ciudad de Buenos Aires, y desde el inicio el gobierno nacional ha estado en contra de la implementación de ese sistema, que, de nuevo, nos permitió detener a delincuentes peligrosos. Está claro que el gobierno nacional tiene una mirada distinta, porque de hecho desde que asumió, buscó cualquier excusa para liberar delincuentes. La pandemia fue una de esas excusas. Entonces, es importante dejar esto en claro y se va a esclarecer en la causa. Ustedes descartan haber migrado de forma ilegal datos de personajes como jueces de la Corte, políticos y periodistas. Insisto, el sistema de detección biométrica utiliza la base de datos del CONARC, no la del RENAPER. Bien. A ver, Carlos. Macri, ¿qué tal? Carlos Burgueño, buen día. Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo te va? Solo para actualizar la polémica, la semana pasada el gobierno de la ciudad fue muy concreto, creo, ante la posibilidad de un aumento de hasta más del 400% en bienes personales, en las viviendas, sí, ¿no? Por el impuesto inmobiliario. Quería saber si hubo más presión por parte del gobierno nacional para que haya un impuesto inmobiliario que suspenda esa suba de bienes personales y qué hay que esperar. ¿Qué se le puede decir a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo primero es que nosotros hicimos una presentación y una consulta a la FIP, que es el organismo, porque es bienes personales, como vos bien decís, graba a todos los que son propietarios en la ciudad de bienes, o sea, aumentando el valor de ese bien inmueble. Puede ser alguien que vive en la ciudad o no, porque por ahí es alguien que vive en La Matanza y tiene un local en la ciudad. Y como le aumentan por 5 el local en la ciudad, va a pagar más bienes personales. Esto no solo agrede al ciudadano que, digamos, vive o duerme o vota en la Ciudad de Buenos Aires, sino que además hay un montón de gente que tiene su oficina acá, su local acá, un taller acá, y por ahí vive o duerme en otros lados. Digo, puede haber gente de Catamarca que le compró un departamentito porque su hijo se vino a estudiar acá y que va a pagar bienes personales, aunque viva en Catamarca, 5 veces más caro. Entonces,
es una medida discriminatoria para nosotros, porque aplica un criterio solamente a la ciudad de Buenos Aires. Y lamento profundamente que los otros gobernadores no reaccionen frente a esta medida, porque el kirchnerismo ha mostrado una gran capacidad de que cada vez que encuentra una forma de cobrarnos un impuesto nuevo, después la multiplica y la copia en otros lados. Así que no vaya a ser que miren para otro lado, pero después le pase a Córdoba, o le pase a Santa Fe, ¿no? O le pase a otras provincias. Ahora, cuando usted menciona, perdón que mencione esto, ¿no? Pero otros gobernadores, esto incluye gobernadores de Juntos por el Cambio. Sí, que se han manifestado en contra, lo mismo que con el tema de la coparticipación y de la quita de coparticipación a la ciudad. Hay una preocupación en nuestro espacio político porque hemos tomado una postura muy clara de no aumentar impuestos. Bueno, esa es una postura unívoca de Juntos por el Cambio. Sí, esa preocupación en Juntos por el Cambio y postura está clara, pero bueno, hay otros que callan. Dios quiera que después no les copien. Otras, recién mencioné, digo, esto le puede pasar a cualquier otra provincia. Otra provincia, sí. Rosario. No es año electoral, pero Juntos por el Cambio, sobre todo el PRO, mostró movimientos en las últimas semanas, en los últimos días. Un Mauricio Macri muy activo que parece que no quiere correrse de la carrera 2023. Hubo una cena de Horacio Rodríguez Larreta también participando, de distintos candidatos a presidente. ¿Cómo crees que se va a dirimir esa interna y quién va a ser el candidato a presidente o cómo se va a definir quién es el candidato a presidente? Yo no creo que la presencia de uno u otro tenga que ver con el año electoral o no electoral o con las aspiraciones electorales. Tenemos por suerte un expresidente activo, lúcido, presente, joven, que da su punto de vista de cara a la gente, opina. Me parece que eso es sano. La Argentina no tiene una cultura tan vasta de que eso ocurra, ¿no? Bueno, está bien, está muy bien. ¿Cómo se van a dirimir las candidaturas? El tiempo dirá. Esa es una discusión del año que viene. Muchos pueden tener aspiraciones, deseos, pero es una discusión del año que viene. Están las PASO, que pueden ser un mecanismo. Están los acuerdos internos, que pueden ser otro mecanismo. No. La verdad es que con el nivel de degradación, de desgaste, de hartazgo que tiene la gente, yo no ordeno mi vida desde ahí. Y no niego las aspiraciones de muchos, y está muy bien, y yo tengo las mías, pero no podemos empezar desde el yo, cuando el país está tan mal. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, y en ese sentido Juntos por el Cambio ha demostrado un gran compromiso de unidad. No es habitual que un espacio político que pierda permanezca unido y se mantenga como alternativa. Sí estoy seguro que en el 23 vamos a volver a gobernar el país, seguiremos gobernando la ciudad de Buenos Aires, tenemos muchísimas chances de recuperar la provincia, de ganar nuevos municipios y otras provincias, y tenemos que empezar un camino difícil, pero sostenido, lento y constante de recuperación de la Argentina. Jorge, gracias por atendernos, le mando un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Jorge Macri, ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.